Instalaron cámaras para cuidarme, pero su arrogancia tecnológica se olvidó del audio. Y yo, el viejo al que creían sordo y senil, grabé cada palabra de su plan. Aquella tarde, sentado en el sillón vacío de Elena, el eco de sus voces saliendo de la tableta que me regalaron, fue más frío que cualquier invierno. No hablaban con su padre, sino sobre un obstáculo, sobre un activo inmobiliario, que ocupaba un terreno revalorizado. No sentí el estallido de la rabia, sino el crujido lento y profundo de los cimientos de mi vida partiéndose en dos. Fue una lucidez terrible, una claridad que me despojó de 82 años de amor ciego. En ese instante, bajo la mirada parpadeante de su propio invento, el ebanista que fui despertó. Y supe que mi última obra no sería de madera, sino de silencio, paciencia y una justicia devastadora. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mi vida ha sido una construcción lenta, como esta casa que levanté con mis propias manos en las afueras de Madrid, cuando los campos aún no habían sido devorados por el asfalto. Cada viga, cada ladrillo, guarda el sudor de mi juventud y la memoria de Elena. Fui ebanista, un hombre que aprendió a leer el mundo en las vetas de la madera, a entender que la belleza requiere paciencia. Ahora, este lugar es mi universo y mi refugio. Las paredes aún conservan el eco de su risa, y su sillón de orejas, junto a la ventana que mira al jardín de rosales, sigue siendo un trono vacío que nadie se atreve a ocupar. Desde que ella se fue hace 5 años, el silencio se ha vuelto un habitante más, uno pesado y denso que solo se retira los domingos, cuando vienen mis hijos. La rutina se ha convertido en mi único andamio. Me levanto con el sol, que entra tímido por la ventana de la cocina, y el primer pensamiento siempre es para ella. Preparo un café solo, amargo, como se ha vuelto el sabor de mis días. Luego salgo al jardín. Cuidar de mis rosales es una conversación silenciosa con su recuerdo. Cada flor que podo, cada capullo que nace, es un pequeño homenaje a la mujer que llenó de color este hogar. El resto del día transcurre entre las páginas de los álbumes de fotos, y el polvo que se acumula sobre los muebles que yo mismo tallé. A veces, la soledad es tan abrumadora, tan física, que olvido cosas, pequeños detalles como el fuego encendido, o la puerta sin cerrar con llave. Despistes inofensivos, pero que mis hijos no tardaron en catalogar como síntomas. El incidente de la bombona de butano fue la excusa perfecta que esperaban. Fue un simple olvido, uno de esos que tienes cuando la cabeza está en otro tiempo, reviviendo un baile con tu esposa o el primer día de colegio de tus hijos. El olor a gas me despertó de mi letargo y cerré la llave sin más. Pero Sofía había llamado justo en ese momento, y el pánico en su voz se convirtió en el argumento irrefutable para ellos. «Papá, casi vuelas la casa por los aires», me dijo Javier por teléfono, con ese tono de reproche condescendiente que reserva para mis fallos. No me escucharon cuando intenté explicarles que fue un despiste, que estaba bien. Ya habían tomado una decisión por mí. La narrativa del anciano senil, que necesita supervisión constante, había comenzado a escribirse, y yo era el protagonista involuntario. Javier, mi hijo mayor, es un hombre de números y balances. Llega los domingos con su amabilidad pulcra y distante, una cortesía que nunca alcanza la calidez de sus ojos. Su esposa, Laura, es su eco perfecto. Siempre elegante, siempre con una sonrisa dibujada que no encaja con su mirada, una mirada que parece tasar el valor de cada mueble, de cada cuadro, cada vez que entra en mi casa. Sus conversaciones son un torrente de éxitos laborales, colegios privados para mis nietos, y planes de inversión. Hablan de un mundo que me resulta ajeno, un mundo de prisas y ambiciones donde no parece haber sitio para la calma ni para el recuerdo. Me dan palmaditas en la espalda. Me llaman campeón, pero siento que su afecto es una transacción más en su hoja de cálculo personal, una visita obligada para mantener las apariencias. Luego está Sofía, mi pequeña. Ella es la sensible, la que me llama más a menudo y me trae bizcochos caseros cuya dulzura nunca logra ocultar el amargor de su ansiedad. Su compasión, sin embargo, parece frágil, siempre dependiente de la aprobación de su hermano mayor. Está casada con Miguel, un buen hombre en el fondo, pero ahogado por las deudas de un negocio fallido, que le arrebató el brillo de la mirada. Su gratitud hacia mí siempre ha tenido un matiz de desesperación silenciosa, un «gracias papá», que suena más a «por favor, no dejes de ayudarme». En Sofía veo el conflicto, la lucha interna entre un cariño que quiero creer genuino,
y la presión asfixiante de una vida que no puede sostener. Su fragilidad es el arma que Javier utiliza para manipularla, para arrastrarla a su bando. Las visitas dominicales se han convertido en un ritual predecible y doloroso. Entran, besan mi mejilla con unos labios que ya no siento, y me preguntan superficialmente cómo estoy. Pero antes de que pueda responder con algo más que un «voy tirando», la conversación ya ha derivado hacia sus problemas, sus hipotecas, el coche que necesitan cambiar, las vacaciones que no pueden permitirse. Me he convertido en un punto fijo en su mapa, una especie de cajero automático con recuerdos, el patriarca de una familia que solo se reúne para evaluar la solidez de sus cimientos económicos, que son los míos. Me siento como un espectador en mi propia casa, observando cómo el hogar que construí con amor se transforma en una sala de juntas donde se discute mi obsolescencia programada. Todo lo que tengo en realidad ya se lo he dado. Vendí mi taller de ebanistería, el sueño de mi vida, el lugar donde el serrín era mi perfume y la madera mi única confidente, para que Javier pudiera pagarse ese máster carísimo en el extranjero que lo catapultó a su puesto actual. Aún recuerdo el olor a barniz y a nostalgia el último día, cerrando con llave la puerta de un lugar que era más mío que mi propio nombre. Lo hice con el orgullo ciego de un padre, convencido de que invertía en su futuro, sin saber que estaba vendiendo un pedazo de mi alma para alimentar una ambición que terminaría por devorarme. Cada éxito de Javier desde entonces ha sido un recordatorio silencioso de mi sacrificio, un eco de la garlopa enmudecida. Para la boda de Sofía, hipotequé esta casa. Quería que tuviera un día de reina, sin reparar en que estaba empeñando el trono de la mía, de Elena. Ella ya estaba enferma, pero sonrió durante toda la ceremonia, feliz por su hija. Aquel dinero, que debería haber sido nuestro colchón para la vejez, se fue en un banquete, en un vestido de princesa, y en una fiesta que duró una noche. Poco después, cuando la enfermedad de Elena se agravó, nuestros ahorros se evaporaron en médicos privados y tratamientos experimentales, que apenas le regalaron unos meses de lucidez. La cuidé yo mismo, aquí, en su sillón, renuncié a todo por ellos, a mis aficiones, a viajar con mi mujer cuando aún podíamos, a la tranquilidad económica. Cada ladrillo de su felicidad está hecho con el cemento de mis renuncias. La traición definitiva llegó disfrazada de preocupación, envuelta en el papel de regalo de la tecnología. Tras el incidente de la bombona insistieron. Es por tu bien, papá, para que estemos tranquilos sabiendo que no te pasa nada, dijo Sofía con la voz entrecortada, una actuación casi perfecta. Javier fue más directo, hablando de sistemas de seguridad modernos y de tranquilidad para todos. Me sentí acorralado, un anciano al que se le niega la capacidad de decidir sobre su propia intimidad. Acepté con un suspiro de resignación. Al día siguiente, un técnico instaló los pequeños ojos negros y fríos en el salón, en la cocina, en el pasillo. Invadieron mi santuario, profanaron el último rincón de mi independencia, pensaron que instalaban un vigilante, sin saber que me estaban entregando un confesionario. Ahora me encuentro aquí, en este mismo sillón de orejas con la tableta aún caliente sobre mi regazo. La grabación ha terminado, pero el silencio que ha dejado es más atronador que sus voces. Las palabras de Javier, frías y calculadas, y el lamento interesado de Sofía, rebotan contra las paredes de mi cráneo, despojando de color cada recuerdo feliz que albergaba esta casa. Miro la pequeña luz roja de la cámara del salón, parpadeando a intervalos regulares. Ya no es un ojo hostil, sino un cómplice silencioso, un testigo imparcial de mi desahucio emocional. No hay lágrimas. El dolor es demasiado profundo para eso. Es un frío que nace en la médula de los huesos y se expande, solidificando mi corazón en un bloque de hielo. Me han vuelto invisible. Han conseguido que el padre que fui se desvanezca, dejando solo la carcasa de un anciano cuya única función es desaparecer, para que ellos puedan prosperar. Mi cuerpo se siente pesado, anclado a este sillón como si los 82 años me hubieran caído encima de golpe. Pero mi mente, la mente que ellos creen nublada por la vejez, está más afilada que la mejor de mis cuchillas de ebanista. Cada objeto a mi alrededor ha cambiado de significado. Las fotografías de sus sonrisas infantiles en la estantería ahora me parecen muecas de una obra de teatro macabra. El diploma de Javier que enmarqué con orgullo, es el recibo de la venta de mi alma. El dibujo de un nieto pegado en la nevera, es un recordatorio de que su cariño es una moneda de cambio. Ya no recibo miradas, solo evaluaciones.
Me doy cuenta ahora de que sus ojos no se posaban en mí, sino que me atravesaban para calcular el valor del terreno, para tasar el mobiliario. La soledad ha mutado. Ya no es la ausencia de Elena, es la presencia de su traición. El recuerdo de mis manos jóvenes me asalta a veces, una imagen tan nítida que casi puedo sentir el callo antiguo bajo la piel fina de ahora. Manos que mezclaron cemento, que levantaron ladrillos bajo el sol implacable de la posguerra, que sintieron la aspereza de la viga antes de pulirla hasta convertirla en un pilar del hogar. Esta casa no se compró, se parió, cada clavo fue un juramento, cada pared un abrazo de futuro. Elena traía limonada en una jarra de loza, su sonrisa era el único alivio contra el cansancio. Construíamos un refugio, un reino pequeño para la familia que soñábamos tener. No sabíamos entonces que los cimientos más sólidos no son de hormigón, sino de confianza, y que esos son los más fáciles de demoler desde dentro, con el sigilo de un susurro en una grabación. Pronto, el silencio de la obra se llenó con el estruendo de la vida, los llantos de Javier por un cólico, la risa de Sofía persiguiendo al gato por el pasillo. Recuerdo las horas extra en el taller, el olor a serrín pegado a la ropa, trabajando hasta que los músculos ardían, solo para poder comprarles aquel tren de hojalata que vieron en un escaparate. Su alegría era mi combustible, su ropa era sencilla, a menudo heredada del mayor al pequeño, pero siempre limpia, remendada con el hilo del amor de su madre. Nunca lo consideré un sacrificio, era el orden natural de las cosas, el deber gozoso de un padre que ve crecer sus verdaderas obras maestras. Plantaba árboles sabiendo que yo nunca disfrutaría plenamente de su sombra, pero ellos sí lo harían. La cocina era el corazón palpitante de este hogar, el lugar donde el amor se cocinaba a fuego lento. Elena tenía un don para convertir 4 ingredientes humildes en un banquete. El aroma de su estofado llenaba la casa los domingos, una promesa de calidez y unidad. Yo, mientras tanto, me sentaba a la cabecera de la mesa que yo mismo había construido y tallaba pequeñas figuras de animales con los restos de madera del taller. Un zorro para Javier, un gorrión para Sofía. Eran tesoros sin valor monetario, pero que encerraban horas de dedicación. Les daba de comer, les daba un techo, les daba mi tiempo. Creía que les estaba enseñando el valor del trabajo y del cariño, sin darme cuenta de que solo estaban aprendiendo a recibir, a dar por sentado el flujo inagotable de mi entrega. Entonces Javier creció, y sus sueños se hicieron más grandes que mi taller. Aquella tarde, con el folleto de la Universidad de Londres sobre la mesa, vi en sus ojos una ambición que era a la vez admirable y aterradora. El coste de aquel máster era una cifra astronómica, un universo de dinero que no poseíamos. Durante días, di vueltas por mi taller, acariciando mis herramientas, respirando el perfume de la caoba y el pino. Aquel lugar era mi extensión, el único sitio donde mis manos hablaban un lenguaje más puro que las palabras. Pero en la mirada de mi hijo vi la promesa de un futuro que yo nunca podría darle con una garlopa. Vendí mi santuario. El día que entregué las llaves, el silencio de mis herramientas fue ensordecedor. Cambié mi pasión por su diploma. Con Sofía fue distinto, más sutil, más emocional. Su boda. Quería un cuento de hadas, y yo no supe negárselo. Elena ya empezaba a flaquear, pero su ilusión por ver a nuestra hija vestida de blanco, eclipsaba cualquier preocupación. Fuimos al banco, los dos juntos, y firmamos los papeles que ponían esta casa, nuestro nido, como aval. Recuerdo la sensación fría del bolígrafo, el peso de mi firma sobre el futuro de nuestra tranquilidad. Durante la celebración, mientras todos brindaban, yo sentía el nudo helado de la hipoteca en la boca del estómago. Pero veía a Sofía reír, tan feliz, y me convencía a mí mismo de que la seguridad de un hogar no valía nada, si no servía para construir la felicidad de tus hijos. Aquella noche, hipotequé mi pasado por su presente. Y después, todo se precipitó hacia el silencio. La enfermedad de Elena llegó como un ladrón sigiloso, y se llevó primero su energía, luego sus recuerdos, y finalmente, su aliento. El mundo se encogió hasta reducirse al espacio que mediaba entre la cama y su sillón de orejas. El dinero de la hipoteca, los ahorros de toda una vida, se esfumaron en facturas de médicos, en tratamientos que prometían milagros y solo entregaban días contados. Me convertí en su enfermero, su cocinero, su memoria. Le leía los poemas que le gustaban, le cantaba las canciones de nuestra juventud, le sostenía la mano mientras su mirada se perdía en un lugar al que yo no podía seguirla. Cuidarla fue el acto de amor más puro y devastador de mi vida. Y lo hice solo. Mis hijos llamaban, sí,
pero sus voces sonaban lejanas, ya ocupadas en sus propias vidas construidas sobre mis ruinas. Nunca llevé la cuenta. Un padre no lleva un libro de contabilidad del amor. Cada sacrificio era una puntada en el tejido de la familia, un acto instintivo, como respirar. Les di mis manos, mi tiempo, mi pasión, mi seguridad, y al final, los últimos años de la mujer de mi vida. Lo di todo sin pedir nada a cambio, porque creía que el amor era así, incondicional y ciego. Ahora, sentado en la quietud de esta casa profanada, la grabación de sus voces me ha devuelto la vista. La claridad es brutal. No fui un padre, fui un recurso. No construí un hogar, sino un activo a liquidar. Esta revelación no me hunde en la pena, sino que me templa el alma con un frío cortante. El ebanista ha despertado, y tiene una última pieza que tallar, no de madera, sino de justicia. Fue una tarde gris de noviembre, con la lluvia tamborileando un requiem monótono en los cristales. Sentado en el sillón de Elena, jugueteaba con la tableta que me regalaron, un artilugio que decían era para ver a los nietos, pero que yo sentía más como una correa electrónica. Mis dedos torpes, acostumbrados a la gubia y al formón, se deslizaron por la pantalla hasta una carpeta con un icono de micrófono. Grabaciones, decía. La curiosidad, ese último rescoldo de vida, me empujó a pulsar. No esperaba nada. Quizá el sonido del viento o mis propios pasos. Pero lo que salió de los pequeños altavoces, fue la voz nítida y fría de Javier, no en una llamada, sino en una conversación casual con Laura. El valor del terreno se ha disparado. Si lo vendemos ahora, liquidamos la hipoteca. El viejo puede ir a una residencia. Estará bien atendido. Cada palabra, un clavo en mi ataúd. El eco de su voz aún no se había extinguido cuando comenzó otra grabación. Era Sofía, mi pequeña, hablando con Miguel. Su tono era lastimero, teñido de una pena que ahora reconocía como puro interés. No aguanta mucho más, ¿verdad? Es que no llegamos a fin de mes, cariño. Con la herencia podríamos empezar de cero. El viejo. La herencia. Activo inmobiliario. Las palabras flotaban en el aire quieto de mi salón, despojando de alma a cada objeto, a cada recuerdo. No sentí el estallido de la rabia, ni el calor de una sola lágrima. Sentí un frío geológico. El crujido lento y profundo de los cimientos de mi vida partiéndose en dos. Fue una lucidez terrible, una claridad que me despojó de 82 años de amor ciego. En ese instante, bajo la mirada parpadeante de su propio invento, el ebanista que fui, despertó. Y supe que mi última obra no sería de madera, sino de silencio. El lunes siguiente no amaneció un viudo, sino un estratega. El sol que se colaba por la ventana ya no era un recordatorio melancólico, sino el foco que ilumina un tablero de ajedrez. Me vestí con un esmero que había olvidado, escogiendo la camisa que Elena decía que me hacía parecer más distinguido. No había prisa en mis gestos, sino una precisión deliberada. Mi primera llamada no fue a mis hijos, ni siquiera a un abogado. Fue a Manuel, mi viejo gestor del banco, un hombre que, como yo, entiende que la confianza se gana con los años, no se hereda. Con una voz firme que debió sorprenderle, le di una única instrucción, clara y sin titubeos: cancelar de forma inmediata y permanente todas las transferencias automáticas a las cuentas de Javier y Sofía. Fue mi primer movimiento, no un portazo sino el clic silencioso de una cerradura que se echa para siempre. Para encontrar un abogado evité los caminos trillados que mis hijos podrían rastrear. Rebusqué en mi vieja agenda de ebanista, la de las cubiertas de cuero gastado, y encontré el número de la hija de un antiguo colega del gremio. Una mujer joven, de mirada inteligente y apellido desconocido para mi familia. Nos citamos en una cafetería del barrio de las Letras, un lugar con olor a libros viejos y café de verdad. Sobre la mesa de mármol, no puse documentos ni extractos bancarios. Puse una pequeña caja de nogal que había tallado la noche anterior. Dentro, la tableta. Escuche, le dije. No quiero venganza, quiero justicia poética. Mientras ella escuchaba las voces de mis hijos, su expresión profesional se endureció hasta convertirse en una máscara de indignación contenida. Cuando terminó asintió lentamente. Entiendo perfectamente, don Arturo, protegeremos su legado. De vuelta a casa, el aire se sentía distinto, más ligero. Comencé a desmantelar el museo de su ingratitud. Descolgué sus fotografías sonrientes de las paredes del salón, una por una.
con el cuidado de un cirujano. En su lugar, puse las imágenes de la construcción de esta casa, mis manos jóvenes sobre los ladrillos, la sonrisa de Elena bajo el sol. El diploma de Javier, que ocupaba un lugar de honor, fue a parar a una caja en el desván, junto a los juguetes rotos de su infancia. Saqué mis viejas herramientas de ebanistería. El olor a aceite de linaza y cera de abeja llenó de nuevo el aire. Comencé a restaurar el escritorio de Elena, a devolverle el brillo perdido. Cada pasada de lija era un acto de purificación, un mensaje silencioso para las cámaras que me vigilaban. Este territorio vuelve a ser mío. Mi siguiente paso fue un golpe al corazón de su codicia. Sabía que Laura, la esposa de Javier, le tenía echado el ojo a un pequeño cuadro de Sorolla que Elena heredó de su abuela. Era una marina pequeña pero de un valor considerable. Contacté con un discreto marchante de arte, un hombre recomendado por mi nueva abogada. Vino una tarde, mientras yo supuestamente dormía la siesta. La transacción fue rápida, silenciosa y en efectivo. El dinero no tocó ninguna de mis cuentas habituales. Fue el primer ingreso en la cuenta recién abierta a nombre de la futura Fundación Elena Valdés para Jóvenes Artesanos. No solo estaba financiando mi legado, estaba sustrayendo una pieza clave de su futuro botín. Estaba vaciando la caja fuerte antes de que los ladrones tuvieran siquiera la oportunidad de forzar la cerradura. La visita del domingo se cernía en el horizonte como una nube de tormenta, pero yo me sentía extrañamente en calma. Preparé el escenario con la meticulosidad de un director de teatro. Coloqué, como por descuido, una carta del banco sobre la encimera de la cocina, una que mostraba un saldo deliberadamente bajo tras la retirada del efectivo. Ensayé mi papel frente al espejo del baño, el gesto confuso, el carraspeo de duda, la mirada perdida. Cuando preguntaran por el dinero de la transferencia mensual que no llegaría, mi respuesta estaba lista. Ah, no, qué extraño. Con esto de la banca por internet me hago un lío terrible. Tendré que llamar al banco, a ver qué ha pasado. No sería una confrontación. Sería una invitación para que ellos mismos, en su desesperación, representaran el último acto de su farsa, ante las cámaras que los grababan. Llegaron puntuales, como siempre. La ansiedad, sin embargo, era una invitada nueva que se sentaba a la mesa con ellos. La sonrisa de Sofía era más frágil que nunca, un cristal a punto de quebrarse. Javier intentó mantener su compostura de ejecutivo, pero sus dedos tamborileaban sin cesar sobre la mesa del comedor. Fue él quien rompió el hielo, con una torpeza que desmentía su habitual elocuencia. Papá, creo que ha habido algún error con el banco este mes. Le dejé terminar, saboreando el pánico velado en su voz. Asentí con mi estudiada confusión. Ah, sí, qué raro. Esto de la tecnología, ya sabes que me hago un lío. El cruce de miradas entre ellos fue un poema de frustración. Bueno, no os preocupéis, dije levantándome lentamente. Precisamente quería enseñaros algo. He estado reorganizando un poco el salón. Los conduje hacia la habitación, mi corazón latiendo con una calma gélida. Su silencio al ver la pared desnuda donde colgaba el Sorolla, fue el primer compás de mi sinfonía. Sus ojos, ahora despojados de toda pretensión, se clavaron en el hueco vacío, y luego en el único marco que quedaba, uno modesto, de pino, que yo mismo había hecho. Contenía un documento oficial. El cuadro lo he vendido, expliqué con la misma voz con la que hablaba del tiempo. También algunas joyas de vuestra madre. He pensado que el mejor legado no es el dinero, sino la oportunidad. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. He creado una fundación. La Fundación Elena Valdés, para ayudar a jóvenes artesanos a que no tengan que vender sus sueños. La comprensión amaneció en sus rostros. Una aurora pálida de horror y derrota. Esta casa, concluí, señalando las paredes con un gesto amplio, será su primera sede. Me di la vuelta sin esperar respuesta, y caminé hacia mi taller. Cogí una gubia, su peso familiar y frío en mi palma. A través de la puerta abierta, vi la luz roja de la cámara, parpadeando. Testigo mudo de mi libertad. Ya no escucho sus voces, solo el zumbido de la nevera en la cocina, y el latido sordo de mi propia sangre en los oídos. No me he girado para ver sus rostros. Me he quedado aquí, en el umbral de mi taller, el santuario donde mi alma ha encontrado refugio. Mis dedos, temblorosos no por la edad, sino por una emoción nueva, recorren la superficie de una tabla de cerezo, sin terminar que descansa sobre el banco de trabajo.
Siento la veta bajo la yema, una historia de crecimiento lento y silencioso, como el mío. El aire huele a resina y a tierra mojada por la lluvia de la mañana. Por la pequeña ventana, veo cómo el sol del atardecer tiñe de oro los rosales de Helena. Y entonces lo oigo. La risa lejana de unos niños jugando en la calle. Un sonido limpio, ajeno a todo. Cierro los ojos y respiro hondo. El silencio ya no pesa. Es solo aire.